Bueno, quiero aprovechar aquí para hablar un poquito de economía y darle continuidad a los videos que hemos estado subiendo. Y pues bueno, todo va de acuerdo pues a la estrategia, por decirlo así, ¿no? Hemos estado hablando de la debilidad del dólar y más importante, la correlación entre la debilidad del dólar y la fortaleza de los metales, ¿no? Y lo que esto en verdad significa, o sea, cuál es la interpretación que debemos de darle. Y en mi opinión, pues es evidente que el dólar está perdiendo, perdiendo el estatus de reserva, ¿no? De hecho, Goldman Sachs salió ya la semana pasada en que este era un riesgo real, ¿no? Que Estados Unidos perdiera el estatus de reserva. Y, y pues bueno, como lo hemos estado platicando, efectivamente el índice de fortaleza del dólar, el de XY, que es la canasta de las seis principales divisas, pues ha roto hacia abajo y hemos más importante, roto esta tendencia, la línea morada de los últimos 10 años, ¿no? Entonces esto para mí significa que ya es oficial, ¿no? O sea, el índice de fortaleza del dólar está en una tendencia a la baja. A lo mejor podemos subir y rebotar por esta área más o menos, al área del 94, 90, 94, 95. Pero de hecho, no sé si llegue ahí. Si llega ahí, pues me imagino que sería un buen momento para tomar una posición. Pero pues lo veo muy débil y pues bien podría caer desde aquí y continuar, ¿no? Que significaría que los metales seguirían subiendo. De hecho, esta tendencia empezó desde el 2011, ¿no? Cuando vimos al oro y la plata en sus máximos, ¿no? En el caso del oro, pues su máximo histórico, y en el caso de la plata, pues cuando llegó a $50, que ya lo habíamos visto en 1980. Entonces, para mí esto significa que efectivamente estamos viendo una crisis de divisas. En cuanto a un inversionista, un cliente que tiene su patrimonio en un perfil a lo mejor conservador o en un perfil a lo mejor moderado, pues el principal riesgo es que pues aquí en México mucha gente está invertido en dólares, ¿no? Entonces, para mí esto es un cambio de tendencia en el dólar. Entonces, sí, yo creo que sería importante tener un portafolio realmente diversificado, porque todas estas bancas patrimoniales y Asset and Wealth Management de diferentes bancos, tanto aquí en México como en Estados Unidos, pues tienen mucha ponderación en instrumentos de deuda de corto y mediano plazo de Estados Unidos. Sí, ciertamente no hemos visto que ni la bolsa haya caído, ni que el mercado de bonos haya tenido un cambio de tendencia. De hecho, yo todavía estoy un poquito indeciso en cuanto al mercado de bonos. Parece ser que sí podríamos incluso llegar a niveles negativos, pero pues ya ahorita, pues los bonos del Tesoro de Estados Unidos parecen bonos basura casi, ¿no? Nadie los está comprando más que la Fed y, y los brazos de la Fed, ¿no? Pues Banco de México, por ejemplo, o las Afores aquí en México. Entonces a mí eso se me hace mucho riesgo para cualquier inversionista que no conoce mucho del tema, que por ejemplo a lo mejor tiene, pues no sé, una póliza de ahorro. Probablemente estés invertido en este mercado de deuda, donde yo pienso que existe mucho riesgo. Si estás invertido en una banca patrimonial o privada, o HN o lo que sea, probablemente también estés sobreexpuesto a este mercado, ¿no? Al mercado de deuda. Entonces, a mí eso es lo que representa mayor riesgo para el inversionista tradicional. Yo entiendo que mucha gente todavía ve los bonos del tesoro de Estados Unidos de corto y mediano plazo como los activos seguros. Pero a pesar de que la semana pasada llegamos casi al mínimo en el bono de 10 años de Estados Unidos, yo creo que eso es más bien pues la Fed, ¿no? La Fed, de hecho, la semana pasada, que de hecho quiero aprovechar este video para tocar dos, tres noticias que vimos la semana pasada, pues para mí esto es nada más igual una burbuja. Yo no creo que esto vaya a ser similar al 2008. Yo no creo que el activo refugio vayan a ser los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Yo creo que el oro nos está dando la pista y nos está diciendo que de hecho el oro será en esta ocasión el activo refugio. ¿Por qué? Pues porque estamos viendo una crisis de divisas, ¿no? Y una crisis de deuda, que pues en verdad esta crisis de deuda ya lleva mucho tiempo en proceso, ¿no? Entonces, en cuanto a las noticias, pues vimos las minutas de la Fed la semana pasada y salió Jerome Powell, pues nada más rectificando lo que ha dicho durante los últimos, pues que casi 12 meses, ¿no? Durante casi el último año, que pues es lo mismo, ¿no?
a pesar de la pandemia y todo, que obviamente el tema de la pandemia hizo que esto se intensificara, pues es la misma política que ya veníamos haciendo desde finales del 2018, ¿no? En cuanto a bajar la tasa de interés y estimular, ¿no? Bueno, estimular se empezó a finales del 2019, pero pues con la pandemia ya pues la Fed ya le dio renta suelta a la impresora, ¿no? Y ya estamos imprimiendo pues trillones y trillones y estamos pasando programas sociales, programas, estímulos, todo este rollo que viene muy de la mano al contexto histórico, ¿no? Donde muchas veces que hemos visto este tipo de crisis de divisas, procesos de superinflación y todo esto, pues vemos que es muy característico que los gobiernos tiendan a crear este tipo de dependencia de la gente, ¿no? Con estímulos directos en la mano y todo eso. De hecho, aquí en México ya se está hablando de asumir medidas similares, ¿no? De bajar la tasa de interés todavía más. Yo me imagino que pues sí, a lo mejor podremos bajar más a lo que estuvo la tasa aquí en México en el 2012, abajo del 4%, que pues se me hace una locura, pero pues te parece que sí es posible. Eh, ¿Qué más? Pues también se ha hablado de estímulos en cuanto, por ejemplo, perdonar las rentas aquí en México y otro tipo de estímulos que son pues muy paralelos a lo de Estados Unidos, nada más que pues aquí nosotros no tenemos el beneficio de tener la imprenta, ¿no? Nosotros tenemos que pedir prestado o incurrir en déficit. De hecho, el sábado salió un video del presidente de aquí de México, pues haciendo como un recuento de los datos económicos de la pandemia, ¿no? Y la verdad se me hicieron muy irrelevantes, o sea, nada más estaba leyendo prácticamente los datos, pero son muy paralelos a los que vimos en Estados Unidos en cuanto al rebote en empleo, en cuanto a las remesas. Bueno, a lo mejor era un poquito de esperarse con esto de rollo de la recuperación y todo esto que yo creo que únicamente es temporal. Y en verdad yo creo que estamos presenciando el inicio de la mayor crisis que hemos visto. Todavía no lo vemos en el mercado de bonos y todavía no lo vemos en la bolsa. Entonces a lo que voy es, si tú, bueno, o sea, la primera, para empezar, la Fed ya dijo que va a imprimir lo que sea necesario y que incluso necesita o le gustaría que los estímulos fueran fiscales, ¿no? O sea, que el gobierno pues gaste y la Fed pues lo respalda, ¿no? O sea, que le dé como que las herramientas para seguir imprimiendo y con todo esto, ¿no? Que pues como lo hemos hablado y desde el primer video pues es característico de cuando están terminando estas etapas y ya han salido varios inversionistas pues más conocidos, ¿no? Como Ray Dalio o también por Peter Schiff y muchos que son así como inversionistas un poco más reconocidos en el ámbito que opinan igual, ¿no? Entonces yo creo que independientemente de la opinión de ellos, aquí la gráfica nos está diciendo que el dólar está en una tendencia a la baja. Una tendencia bueno, llevaba 10 años subiendo y evidentemente podemos esperar yo espero que baje bastante y creo que esto se va a traducir en que los metales sigan subiendo. ¿Qué significa esto para un inversionista pues conservador, ¿no? O tradicional que a lo mejor dice, pues ¿sabes qué? Pues yo no me interesa esto de andar especulando, yo no quiero estar metido en la bolsa ni nada. Pues bueno, obviamente tiene mucha relevancia en el sentido de que, bueno, estamos hablando de un riesgo inflacionario, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros podríamos hacer para contrarrestar este riesgo, ¿no? Porque no solo es la crisis de divisas, sino lo que nos preocupa también es un riesgo de un riesgo de deuda soberana, ¿no? Entonces, para nosotros poder cubrirnos contra estos riesgos, porque pues ya sabemos que los bancos y las estrategias tradicionales están sobreexpuestas a estos mercados, pues a lo mejor, mira, por ejemplo, podrías comprar a lo mejor un UDI. De hecho, ahorita va a haber una subasta en Banco de México. La tasa no es muy buena, es del 3.50%, pero con las expectativas que se tienen de seguir bajando la tasa y lo que buscamos aquí, recuerda, pues es conservar capital, ¿no? Entonces, pues si la tasa está súper baja, pues a lo mejor ya no duele tanto perder 2 3 puntos porcentuales y ganar un 3.50 si la tasa va a seguir bajando y además te estás cubriendo contra la inflación, ¿no? Pues recuerda que el UDI salió de 1994, de cuando vimos la crisis aquí en México. Entonces, pues a lo mejor eso sería una protección, ¿no? Contra la inflación. Evidentemente los metales, a lo mejor ahorita, pues
Yo sé que parecen caros, yo sé que parecen no el mejor momento de comprar, pero yo creo que a largo plazo, especialmente viendo esta gráfica del dólar, yo creo que sí hay mucho potencial para arriba todavía en cuanto a los metales, ¿no? Obviamente ya, o sea, podemos entrar en otro tipo de estrategias mucho más especializadas en cuanto a qué tipo de acciones podremos a lo mejor nosotros comprar que tengan exposición a los metales para tener un tipo de apalancamiento en este sector sin arriesgar mucho, pero que tienen potencial de subidas fuertes, o a lo mejor podríamos también platicar de la bolsa, ¿no? En cuanto a que yo siempre he sido muy abierto en cuanto a mi posición, yo tengo un corto en Tesla en alrededor de 1650, 1700, de hecho creo que hoy no era mal día para entrar en corto en Apple, pero... Pero bueno, o sea, ya no vi necesidad, yo estoy bastante cómodo con lo que tengo y vamos en utilidad y todo. Y evidentemente esto pues es una estrategia mucho más agresiva, ¿no? Pero para los perfiles más conservadores y más tradicionales, sí, yo pienso que será importante buscar en una protección, ¿no? Ya sea que si tienes sobreexposición en deuda, que probablemente la tengas por cómo está estructurado el sistema, pues a lo mejor tú tendrías que comprar un UDI, ¿no? Si tienes un monto ya importante, tú puedes comprar el título por tu cuenta, porque si vas al banco, pues te van a querer vender el fondo de UDI, ¿no? Pero no, aquí es muy importante que tú tengas el título en la mano, ¿no? Entonces, para esto necesitas a un experto para que te aconseje en cuanto al plazo, la tasa y el título exacto que tú vas a adquirir, ¿no? Entonces ahí vamos a reducir riesgo sistémico y vamos a reducir riesgo inflacionario, pero pues por otro lado vamos a sacrificar poquita tasa. Pero si la tasa ya tiene expectativas a la baja, pues a lo mejor no es mala idea protegernos por esa parte, ¿no? También, por ejemplo, si tienes muchos dólares, pues estamos viendo que el dólar está en una tendencia a la baja. Entonces, si a ti te da mucha desconfianza dejarlos en pesos por todo el ecosistema y todo lo que hemos vivido en México, pues a lo mejor sería importante tener una cobertura en alguna otra divisa. Mira, el euro, por ejemplo, ya ha confirmado para mí, que lo venía platicando desde la semana pasada y antepasada, que estaba por confirmar una tendencia al alza. Y ahora que terminamos el mes, para mí esa tendencia está confirmada al alza. Entonces sería muy importante reducir la exposición al tipo de cambio, por ejemplo, cambiándote, no sé si al euro, o aunque suene un poco extraño, el dólar australiano no se ve mal, el yen o cualquiera de estas divisas que anteriormente eran consideradas pues más como refugio. Yo creo que sería importante ahí ir reduciendo los riesgos, ¿no? Entonces, lo que yo creo que estamos viendo en cuanto a la impresión de dinero y todo lo que están haciendo los bancos centrales y los gobiernos, yo pienso que es algo muy riesgoso, porque, bueno, recuerda aquí, que, bueno, esto creo que no lo he mencionado, pero la forma en la que yo veo las cosas y la forma en cuanto al contexto económico, pues es muy, muy orillado al estilo de la escuela austriaca, ¿no? A lo mejor también un poquito de la escuela de Chicago, de Milton Friedman, de von Mises, de Hayek, que bueno, es la forma de pensar de economía que es diferente a la de Keynes, ¿no? Que es la que se está ahorita pues como que promocionando, ¿no? Y de hecho, ya para terminar este video, yo creo que subiré uno el miércoles también para darle seguimiento a lo mismo. Que la verdad, pues yo esperaría a lo mejor un rebote a esta área, o que estuviera a lo mejor un tipo de consolidación aquí, pero pues sí, podría ya ir y bajar directamente, ¿no? Entonces, pues yo creo que es muy importante estar posicionado lo antes posible. En este tipo de estrategias, ¿no? En este tipo de estrategias que tengan cobertura de inflación y de tipo de cambio. Entonces, ya para terminar el video, que el miércoles subiré otro hablando un poquito de Bitcoin, porque, pues aunque parece un activo muy especulativo, y la verdad es que, pues bueno, en teoría sí tiene muchas de las características del oro, ¿no? Y sí tiene muchas de estas características antiinflacionarias y todo esto. Yo soy todavía un poquito escéptico, pero la gráfica se está empezando a ver interesante. Entonces, pues que nada más quería tocar el tema, ¿no? O sea, no estoy sugiriendo que nadie eh, ponga un trade o compre o haga un activo. Ciertamente necesitas asesoría muy especializada, pero la verdad es que, tengo que ser sincero, la gráfica se está empezando
empezando a ver bastante interesante. Entonces vamos a tocar poquito ese tema y darle seguimiento a lo que está pasando, ¿no? A ver si se acelera la debilidad en el dólar o a ver si vemos un rebote, ¿no? En cuanto también rápido al peso, ahorita vimos un rebote importante, ¿no? En 22.60, 22.70. Yo me sigo inclinando en que a mediano y largo plazo va para abajo y que esto probablemente solo sea un rebote, pero sí es muy importante manejar el riesgo y admitir, pues, si a lo mejor nuestra idea está equivocada, tenemos que reconocerlo lo antes posible en cuanto al peso mexicano, pero en cuanto al euro y las otras divisas que mencioné anteriormente, esas sí se ven muy, muy, muy bien cuando las comparamos con los dólares, ¿no? Pues sí, con la gráfica del dólar. Entonces, ya quería cerrar este video con una imagen. Bueno, y ya quería cerrar este video con este quote pues, de Ludwig von Mises, ¿no? Que, bueno, este es un economista que se considera, pues, el mentor de Hayek, ¿no? Que viene siendo la contraparte de Keynes. Entonces, pues, esto de imprimir dinero, esto de tener booms en la economía, falsos booms, porque los booms que hemos visto, pues, fueron creados por tener por tener una baja tasa de interés durante periodos largos de tiempo y por imprimir dinero por crédito, por eso tenemos una burbuja de deuda, por eso la gente está sobreapalancada, porque se destruye el incentivo a ahorrar y se produce el incentivo no solo a gastar, sino a tomar prestado. Entonces ese tipo de booms, pues no son nuevos, lo hemos visto muchas, muchas veces a lo largo de la historia. Y pues este quote a mí se me hace muy, muy importante y pues prácticamente está describiendo lo que estamos viendo, ¿no? O sea, pues dice, there is no means of avoiding the final collapse of a boom brought about by credit expansion. Que bueno, pues es lo que hizo, empezó desde Alan Greenspan, ¿no? Bajando la tasa de interés, lo continuó Bernanke, lo continuó Yellen, y bueno, ahorita ya con Powell, pues es donde estamos en pues acelerando todo este proceso, ¿no? The alternative is only whether the crisis should come sooner as the result of voluntary abandonment or further credit expansion. ¿Qué significa esto? Pues lo que intentó hacer Powell, ¿no? Al inicio, cuando él llegó, no recuerdo si llegó a finales de 2016 o inicios de 2017, pero pues él cuando llegó empezó a subir las tasas, o sea, a un ritmo de risa, ¿no? O sea, mínimo. Pero en cuanto empezó a subir las tasas, vimos mucha volatilidad en la bolsa y Trump lo primero que dijo, pues lo quería casi correr, ¿no? Porque pues Trump quería igual tasas bajas para tener este boom artificial, ¿no? Entonces, en el punto en el que estamos ahorita y las deudas que tienen los gobiernos, los municipios, los estados, no solo en México, también en Estados Unidos y los individuos, pues ya todo el mundo sabe que esas deudas son impagables, ¿no? Entonces, pues aquí se me hace una referencia a eso, ¿no? Donde se intentó abandonar esta estrategia de monetizar la deuda de forma voluntaria, pero no hemos podido. Y luego, o further credit expansion, or later, as a final and total catastrophe of the currency system involved. Digo, o sea, Von Mises, pues es un economista que nació hace más de 100 años y obviamente pues no es la primera vez que pasa algo así y es lo que estamos viendo ahorita, ¿no? Total catastrophe of the currency system. Yo creo que es lo que estamos viendo, lo que hemos visto muchas veces a lo largo de la historia. Muchos gestores de fondos grandes y profesionales como Ray Dalio es justamente de este tipo de riesgos del que están advirtiendo. Entonces sí es muy importante que la gente conozca la magnitud del problema que estamos viendo. O sea, esto no se compara al 2008. Esto es algo que pues yo creo que jamás nadie ha visto que esté con vida, ¿no? Porque pues son cosas que pasan cada 100, 150 años. Entonces sí es muy importante reconocer las causas y ahorita estamos viendo las consecuencias, ¿no? Ahí cuando viene la catástrofe en el sistema de divisas, pues lo estamos viendo con el índice de fortaleza del dólar, expansión del crédito, pues no estamos viendo que se le está prestando a las empresas sin garantía, aquí en México también, créditos a la palabra, pues es obviamente que se quiere continuar con este boom artificial basado en el crédito, pero ya en este punto y el nivel de estímulo al que estamos llegando es justamente característico del final de estos ciclos,
de estos ciclos macroeconómicos de largo plazo. Obviamente para navegar el mercado, porque pues estas cosas pueden tardar 2, 3, 5, 10 años, o sea, es muy difícil hacer predicciones o tomar decisiones basados en esto, ¿no? Porque si bien sí es cierto, pues es muy difícil tomar la decisión, ¿no? Para eso utilizamos el análisis técnico y las gráficas, la interpretación que nos está diciendo el mercado, qué está haciendo el dinero grande, para dónde se están yendo y por qué están tomando una u otra decisión. Entonces de aquí viene la interpretación en cuanto a la debilidad del dólar y la fortaleza de los metales, ¿no? Que son característicos de ser una cobertura ante este tipo de crisis. Entonces yo sí creo que es muy importante de alguna manera tener algún tipo de exposición al sector de metales y cobertura contra la inflación, ¿sí? O sea, no ver los metales como si fueran una especulación, sino verlos más bien como un seguro, como una divisa alternativa, ¿no? Porque pues de hecho los metales han hecho máximos históricos en todas las divisas durante los últimos 2 años, pero pues ahorita están las noticias porque nada más faltaba hacer máximos históricos contra el dólar. Y de hecho creo que hicimos un máximo histórico de nuevo ayer. Entonces, pues bueno, nada más quería cerrar el video con este quote, que yo creo que no importa que tenga tanto tiempo de que se haya dicho, sino más bien es la relevancia que está tomando una vez más en el mercado, ¿no? Entonces, pues bueno, me despido y esperemos una actualización el miércoles, ¿no? Gracias.